circunstancia nos encontremos. Nunca, escúcheme bien, nunca va a sobrepasar los sufrimientos que tuvo Jesucristo. Porque si usted vive rechazo, vive humillación, vive ofensas, Jesús las vivió y peor que usted. Y por amor, Él padeció todo eso. Por amor a ti y a mí. Y yo le invito a que sea más perceptible. Que usted vea una hermana que viene con un espíritu quebrantado, contrito y humillado. Dice Dios, no lo despreciará. Esté atenta para que cuando usted capte esa situación inmediatamente, hay que alegrarse con los que se alegran y estar tristes con los que están tristes. Llorar con los que lloran. Amén. Muy bien. Amén. Damos gracias a Dios porque Él es bueno. Porque dice su palabra que así como el cuerpo teniendo muchos miembros es uno solo, así es una sola su iglesia. Que de la manera que el Padre y el Hijo son uno, así nosotros también somos uno. Y damos gracias a Dios porque nos permite sentir ese amor, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere. Yo le doy la bienvenida, le pido que tome asiento en el nombre del Señor. Eso es justamente el sentir del corazón de Dios por sus hijos. Es justamente el sentir de Dios por aquellos que aún están perdidos, sin fe, sin amor, sin esperanza. Yo bendigo el nombre de Dios porque hoy es otro culto más misionero. Está próxima la salida a la misión del 9 al 19 de diciembre. Yo le pido en el amor del Señor que sea usted avivando ese fuego que hay en usted y sea obediente al llamado que Dios nos ha dado. Dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Amén. Vamos por favor ahí a 2 de Timoteo 4, 1 y 2. El apóstol Pablo, hablando a Timoteo por medio del Espíritu Santo y recordándole y encomendándole lo que él tenía que hacer, ¿verdad? 2 de Timoteo 4, 1 y 2. Pablo habla en esta carta a Timoteo y le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Versículo número 5. Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, asobra de evangelista y cumple tu ministerio. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana, en esta tarde ya, bendito Dios. Y te pedimos, bendito Dios, que sea tu palabra viva y eficaz en nuestros corazones, que consueles, que exhortes, que redarguyes, bendito Padre, que seas tú haciendo, bendito Dios, en nuestras vidas conforme a tu voluntad. Tú dices, soporta las aflicciones, asobra de evangelista y cumple tu ministerio. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pablo, por medio del Señor Jesucristo, hablaba a Timoteo estas palabras y le decía
que él encargaba encarecidamente que él continuara con la obra que Dios les había encomendado. Una obra, hermanos, que ahora nosotros seguimos llevando a cabo, y es la encomienda que Dios nos ha dado, es la batuta que nos han dejado los otros grandes hombres de la fe que han estado antes que nosotros. Que sepamos que Dios está con nosotros, que nosotros tenemos un llamamiento de parte de Él, y ese llamamiento es predicar la palabra, aunque tengamos aflicción, aunque tengamos angustia, es predicar su palabra y estar cimentados en su palabra. Si regresamos al capítulo 1 de este libro, Pablo le decía a Timoteo en el versículo número 5, le hablaba de una fe no fingida, le hablaba que él tenía que tener cimentada su fe y que tenía que ser verdadera esta fe, y que la fe verdadera basada en Cristo Jesús le iba a dar la fortaleza necesaria para que aunque viniera aflicción, él continuara con la encomienda que el Señor le había dado. En el versículo número 6 le recomendaba a Pablo que avivara el fuego que había dentro de él, que lo avivara, que avivara ese don de Dios. Y hoy Dios permite situaciones de distinta manera en tu vida y en mi vida para avivar el fuego y el don que Dios nos ha dado. ¿Cuántos de aquí están conscientes que Dios les ha llamado con un propósito? Amén. ¿Cuántos de aquí están conscientes que Dios los dejó capacitados de dones y talentos? Amén. Y que les ha hecho una encomienda. Amén. Y eso es que el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y entonces Pablo le decía a Timoteo, despierta ese don que hay en ti, despierta ese don que hay de parte de Dios en ti. Ese amor con el cual ahorita nosotros pudimos llorar con Sandy y pudimos tener ese sentir con ella, es el mismo que Dios nos pide para aquellos que no le conocen. Porque aquellos que no le conocen no tienen a quién llorarle, hermanos. Aquellos están perdidos. Nosotros hemos sentido esa tristeza, ese dolor, ese vacío, esa soledad muchas veces, aún teniendo a Dios. ¿Qué será de aquellos que no le tienen? La encomienda es esa. Que nosotros vayamos y prediquemos su palabra. Dice en el versículo número 9, quien nos salvó y llamó para según el propósito suyo y la ganancia que nos fue dada. Capítulo 1 de ahí de Timoteo, de segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. ¿Quién fue quien nos salvó y quien nos llamó, hermanos? Así es, con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no porque no lo hayamos merecido, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada. Dios le llamó porque tiene un propósito, y es el propósito de Él. ¿Cuál es ese propósito? Que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que no se quede ni uno sin escuchar de Jesucristo. Ese sentir de salir debe de estar en tu corazón. Ese sentir de piedad y de misericordia debe de estar en nuestro corazón para hacer la encomienda por la cual Él nos llamó, para cumplir con su propósito. Y dice en el versículo número 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles.
predicador, predica la palabra. Maestro, enseña la palabra. Apóstol, enviado a llevar la palabra. Misionero, para llevar la palabra. Lleva la palabra de Dios. Pablo seguía aconsejando a Timoteo y le decía en el versículo número 13, retén la sana palabra, retén la sana palabra en amor y en fe en Cristo Jesús. Porque solamente con esa fe y con ese amor vamos a tener ese sentir. Solamente. Pablo empezó hablando a Timoteo, instruyéndole como a un joven, diciéndole, la fe no fingida. Nuestra fe en estos tiempos debe de ser verdadera. Hemos venido escuchando durante todo el mes hablar a nuestro pastor acerca de la fe. Y que nuestra fe tenía que estar arraigada en la palabra de Dios, porque si no, no íbamos a poder soportar estos últimos tiempos. Dice la palabra de Dios que aún los escogidos serán engañados. Meditemos en la palabra de Dios, nuestra fe sea sin fingimiento. Y dice también en su palabra que el amor sea sin fingimiento. Amén. Versículo número 14. Guarda el buen depósito que Dios ha puesto en ti y el Espíritu Santo que mora en ti. Guarda el buen testimonio por el Espíritu Santo que mora en ti, el buen depósito, el depósito que Dios ha puesto en tu vida y en mi vida ha sido la salvación. Guarda esa salvación con temor y con temblor. Guarda esa salvación. Ese es el depósito que Dios ha puesto en nosotros. Y dice que va a ser por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Va a haber aflicción, pero el Espíritu Santo que está en nosotros, Él nos va a dar la fortaleza. Y Él nos va a ayudar, y Él nos va a recordar las palabras que ha oído del Padre y que ha oído del Hijo. Y Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. No os dejaré huérfanos, dice el Señor. Vendré a vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Capítulo número 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate. El culto misionero pasado, Dios hablaba y decía, esfuérzate. Sé valiente, no temas, no desmayes. Yo soy tu Dios, yo estoy contigo, yo te fortalezco. Las mismas palabras dadas ahora a Timoteo. Esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia que Dios te ha dado. Versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. A hombres fieles. Usted no está aquí por casualidad, dice la palabra de Dios, que nosotros no le escogimos a Él, que Él nos ha escogido a nosotros para que vayamos y llevemos fruto y ese fruto permanezca. El Señor lo halló fiel y por eso usted está aquí. Hablaba madre hace un ratito, si usted le dice a un niño, bravo, eres bueno, sirves para esto, el niño se lo va a creer. Pero si le dices al niño, no sirves, eres tonto, también el niño se lo va a creer. Tal vez fueron las palabras que nosotros recibimos. Y tal vez fue lo que nosotros creímos. Pero Dios dice de nosotros otra cosa. Y Él nos halló fieles, iglesia. Y te la tienes que creer. Que el Señor te escogió y te halló fiel para hacer su voluntad. Amén. Y que Él está contigo.
Versículo número 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Versículo número 6. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Y el trabajo, el esfuerzo, también trae aflicción. También la trae. También trae tristeza. Pero dice el Señor que la tristeza, que es para salvación y que es según Dios, después produce el fruto, es apacible en nuestro corazón. Así que no os turbéis. El Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden sentir a Dios que está con nosotros? ¿Cuántos pudieron sentir a Dios en el abrazo cuando estábamos orando por Sandy? ¿A cuántos Dios les hizo saber y les hizo recordar de dónde el Señor nos había tomado? Y cómo el Señor lo había hecho y cómo el Señor nos había abrazado. Aleluya. Versículo número 7. Le dice el apóstol: considera todo lo que te digo. Considera todo lo que te digo. Y el Señor te dé entendimiento en todo. Pidamos, roguemos a Dios por ese entendimiento. Considera, le dijo Pablo, todo lo que te he venido diciendo. La fe, el llamado que hay en ti, el que no te avergüences del Evangelio, el que tú sigas ministrando ese don que ha puesto el Señor en ti, el que sepas que el Señor te llamó, el que sepas que el Señor te envió. Retén la sana palabra, porque los tiempos son malos. Retén la sana palabra. ¿Hace cuánto tiempo Pablo le hablaba a Timoteo? Retén la palabra. Las mismas palabras que hemos venido oyendo durante los siguientes servicios, durante los servicios anteriores. Retén la palabra, retén la palabra. Aquí le dice Pablo: considera todo lo que se te dijo, todo lo que te dijo, y el Señor te dé entendimiento. Y el versículo número 9 dice, versículo 8 y 9, acuérdate de Jesucristo, Sandy, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Pablo le decía a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Acuérdate de Jesucristo, que se despojó a sí mismo tomando forma de hombre. Acuérdate de Jesucristo, que sufrió vituperios, que sufrió quebrantos, que fue llevado a la cruz siendo inocente, que de su boca no salió ni una sola palabra. Acuérdate de Jesucristo. Y esta recomendación se la daba Pablo a Timoteo porque sabía que iba a ser difícil, sabía que iba a haber situaciones de desánimo, sabía que iba a haber situaciones en las que él no iba a querer continuar adelante porque se iba a condoler su carne. Mas Pablo le decía: acuérdate de Jesucristo, para que como buen soldado de Cristo sigas adelante. Versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
y para instruir en justicia. Esfuérzate, esfuérzate. Considera tus caminos. Considera la encomienda que el Señor te ha dado. Dice aquí, toda la palabra para redarguir, toda la palabra ha sido inspirada por Dios. Toda la palabra para corregir, para amonestar, para convencer, para consolar, para animar. El Señor nos ha dado todo. El Señor no nos ha dejado desprovistos, iglesia, para hacer su obra. Tenemos a su Espíritu Santo, le tenemos a Él y tenemos su palabra. Su palabra va a llegar hasta lo más profundo de los corazones, aún los corazones más duros, aún los países que menos quieren saber del Señor, aún los países más idólatras, entre ellos México. El Señor va a quebrantar esos corazones. La palabra va a llegar a lo más profundo. Aún tu familiar, el que veas más duro, la palabra va a llegar a lo más profundo, Ubaldo. Va a partir los huesos, encarcañar las coyunturas. El Señor va a cumplir su voluntad y su propósito. Dice aquí el versículo número 17 del capítulo 3. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Perfecto, apto, preparado para toda buena obra, entendido. Y esta preparación, hermanos, esta aptitud que Dios nos está dando en su palabra, este entendimiento que Dios nos está dando en su palabra, va a producir la capacitación que usted y yo necesitamos para hacer su obra. Dice su palabra que el Señor al que llama, el Señor capacita. Así que yo le invito, tal vez en este viaje usted no pueda acompañarnos, pero ese fuego que Dios ha puesto en usted y que ha avivado en usted, dispóngase en su corazón salir el siguiente y hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios, llevar las buenas nuevas de salvación. El Señor quiere hacer de usted y de mí vidas piadosas. Vidas piadosas. Vidas que sufran con el que sufre y que lloren con el que llore. Así que termina Pablo diciéndole en el capítulo 4, versículo 5, versículo 1 y 2, te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques las palabras, que prediques la palabra. Un día vamos a estar delante de Él. El Señor va a juzgar a vivos y a muertos. ¿Y qué vamos a decir cuando Él pregunte por la encomienda que nos ha dado? Aquí Pablo le decía, predica la palabra, insta, redarguye, reprende, exhorta, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista y cumple tu ministerio. Damos gracias a Dios por esta palabra. Le pido a mi hermanita Anita que sea orando, por favor.